Hola, ¿me extrañaron? Probablemente no, pero bueno, aquí estoy. ¿Recuerdan que en el programa pasado Karima les habló sobre toda la operación mediática montada para atacar la visita de Díaz-Canel a México? Pues un poco de eso y de la reciente cumbre de la CELAC, con parte de lo que derivó de ella, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Dinero, bots, muchos tweets, una repercusión fenomenal en redes, un montón de notas en un montón de medios contrarrevolucionarios. ¿Y qué fue lo que lograron hacer contra la visita del presidente cubano a México? ¿Qué lograron hacer contra la presencia de Cuba en la cumbre de la CELAC? Pues no nos crean a nosotros. Acá les dejamos un video que evidencia su enorme convocatoria, su resonancia en la población mexicana y sus pacíficos métodos. 6 personas a hacer, y mira lo que nos han montado, nos han dado golpes, nos han tirado cosas, nos han robado, para 6 personas, brother. Anameli, yo creo que si ustedes le dan, ustedes son mayoría. Tú me dijiste mentira, ahora sí te va a creer. México te repudia. ¡Bravo, Claudia! Te pillé, mamá, te sorprendieron. Te pillé, te cogí. ¿Qué va a hacer? Te pillé, mamá. Seis personas manifestándose. 6. Ni una más ni una menos. 6. Y para colmo se intentan victimizar mientras arrojan piedras y alteran el orden público. No sorprende que se hayan tomado medidas para frenar su comportamiento violento e ilegal. Nada, que mucho alarido en el mundo virtual y escasísimo apoyo en el mundo real. Pero mientras esto sucedía en las calles, donde las manifestaciones eran abrumadoramente mayoritarias a favor de Cuba, Estados Unidos halló voceros en la cumbre de jefes de Estado. Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y Mario Abdo, de Paraguay, sirvieron de portavoces de la agenda e intereses de la reacción a nivel regional, en intervenciones que ya todos hemos visto de alguna forma u otra. Es una pena realmente que este plan tampoco les haya funcionado, y lo que provocara fue un alud de reacciones en contra en las mismas redes sociales, entre tweets de denuncia y memes que hicieron virar la etiqueta Lacayo Pou. El clásico tiro por la no menos clásica culata. Y para que no digan que solo ponemos memes del lado de acá, aquí les traemos uno hecho por el otro equipo, pero que nos dio mucha gracia. Lacalle no es de los revolucionarios. Ciertamente tampoco queremos que ese señor sea de los nuestros. Y tiene que haber intuido Lacalle Pou que esa maniobra no le había salido del todo bien, porque ni siquiera se quedó hasta el final de la cumbre. Salió corriendo. Luego de la intervención del presidente de Uruguay, de inmediato podríamos decir, Juan González, asesor para temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicó un tuit de entusiasta apoyo. Una simple coincidencia, por supuesto. Como es también una coincidencia que el antecesor en el cargo de Juan González, Mauricio Claver Carón, visitara par de días antes Uruguay, en calidad de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, los que manejan la plata.
Mauricio Claver Carón fue, como les decíamos, también asesor de seguridad nacional para temas de América Latina, pero en la presidencia de Mr. Donald Trump. Sin embargo, ahora lo han dejado manejando dinero, cosa para la cual tiene vasta experiencia porque durante mucho tiempo fue lobista de la mafia cubanoamericana en el Congreso. Claver Carón fue una figura crucial en la aprobación de las infames 243 medidas que tomó el trumpismo contra Cuba, medidas de las cuales, por cierto, Mr. Biden no ha retirado ninguna. Si quieren conocer más sobre Claver Carón, les recomendamos los artículos ¿Quién es el fascista corrupto Mauricio Claver Carón? De Cuba en resumen y Mauricio Claver Carón en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, un paso de la administración Trump para reforzar el enfoque ultraconservador en el sistema, disponible en Cuba Debate. Los iremos poniendo en nuestro canal de Telegram. Ya nos siguen ahí, ¿no? Mateo Grille, editor de la prestigiosa revista uruguaya de análisis político Caras y Caretas, tuvo la gentileza de hacernos llegar un video donde nos comenta un poco sobre la relación entre la calle Pou, Claver Carón, el gobierno de los Estados Unidos y la sempiterna cruzada de la reacción contra cualquier movimiento progresista en América Latina. Un saludo muy grande a los compañeros del programa En Filo y vamos a comentar algunas de las posibles causas que motivaron este discurso tan disruptivo de la calle Pou en una cumbre que iba a hablar de integración regional de países latinoamericanos y caribeños en la cumbre de la CELAC. Una posible causa de este discurso, que explica de alguna manera este discurso, es la necesidad de congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos. La calle Pou quiere tener relaciones más cercanas con el gobierno de Estados Unidos y me da la impresión de que también hay una necesidad de Estados Unidos de tener un alfil, ¿no? un exponente de la visión de Estados Unidos dentro de foros donde Estados Unidos no está invitado. Otra posible causa es la necesidad de construir en la calle Pou una especie de líder regional, habida cuenta de que hay escasez en ese sentido en América Latina y la calle Pou se presta además para ese juego de convertirse en un líder regional que esté además apoyando las posturas de Estados Unidos y también de la derecha que por ejemplo está hoy nucleada y coordinando acciones en España con el paraguas de Vox y de la Fundación para la Libertad que dirige Mario Vargas Llosa. Otra posibilidad, que de alguna manera también está presente en este discurso, es la reciente visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carón, un confeso ultraderechista que está en contra de los gobiernos populares y concretamente o particularmente de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, horas antes de que la calle Pou viajara hacia la cumbre de la CELAC. Mauricio Claver Carón estuvo aquí, también estuvo en Paraguay coincidentemente y es muy posible que hayan coordinado también este discurso que dio la calle Pou en la cumbre de la CELAC. Otra posible causa es la necesidad de torpedear el éxito de la cumbre de la CELAC, que en ese sentido fue un fracaso la postura o lo hecho por la calle Pou, porque la cumbre fue exitosa y así lo valoraron el resto de los representantes de los países latinoamericanos y caribeños. Era una cumbre que buscaba solidificar, profundizar los lazos de integración entre nuestros pueblos después de muchos años de que no se reunía la CELAC, y la calle fue a desviar la atención en esa cumbre y tratar de que fuera un fracaso. Y en ese sentido no lo logró realmente. La declaración de la cumbre es una muestra clara de ello. Y un último aspecto que creo que también está presente allí en este discurso, que de alguna manera puede haber motivado parte de este discurso, es la necesidad de desenfocar el interés en el plano local. Es decir, en Uruguay hay una situación social y económica muy preocupante, motivada o provocada no solo por la pandemia de la COVID-19, sino también por las políticas económicas aplicadas por el gobierno de la calle Pou, y esas consecuencias se están viendo ahora y se están viendo también en el plano electoral. Hay un referéndum, va a haber en marzo un referéndum contra la ley madre del gobierno de la calle Pou, porque se juntaron 800.000 firmas, que son el 30% del padrón electoral. En solamente 6 meses se juntaron firmas de ese 30% para llevar a referéndum esta ley, que es una ley propuesta por el gobierno de la calle Pou, aprobada en el gobierno de la calle Pou, que es una ley que va a derribar una cantidad de políticas públicas implementadas en Uruguay en los últimos 15 años de gobiernos progresistas, y es una ley que ha sido calificada de excluyente, concentradora, privatizadora y represiva. Es una ley que va a estar cuestionada entonces en marzo de del año próximo. Me parece que por allí van entonces las principales explicaciones que pueden tener este discurso, que no tuvo nada que ver con integración regional y mucho menos con amistad entre los pueblos de América Latina y del Caribe. Intentando sabotear la cumbre de la CELAC, llevando a una reunión en pos de la unidad latinoamericana y caribeña,
asuntos que no eran pertinentes, en un tono confrontacional totalmente fuera de lugar y que otros líderes desde posiciones derechistas ni siquiera imitaron o aplaudieron, la calle Pou se aisló de la comunidad allí congregada. Las respuestas de nuestro presidente, diplomáticas pero contundentes, sumadas a la realidad que viven los uruguayos, dejaron en ridículo a este político de derecha que no respondió a un mandato popular, sino a los designios del BID y Washington, la gente de La Plata. Así lo resume Cuba no es Miami en su canal de YouTube, que desde aquí les recomendamos. Sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad. Hay que plantear que hay presiones en medios de prensa, así como acusaciones a periodistas y un grave retroceso de la legislación para la libertad de expresión, que son algunas de las denuncias que se conocieron en el caso de Uruguay. Agresiones a periodistas, la aparición de un clima de hostilidad hacia el periodismo que no era usual en el Uruguay, que tenía que ver más con otros contextos en la región y en el mundo. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena. Hay mucha gente que está pasando hambre, estamos cada vez peor y esto tiene que mejorar de alguna manera. Y si no se protesta, hacen lo que quieren. Cuando no se respeta la separación de poderes. Viendo como este gobierno está más preocupado por las empresas que por las personas, que hay gente que está pasando hambre, gente que está pasando mal. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas. Uruguay, organizaciones de derechos humanos y la Asociación de Defensores de Oficio denunciaron un aumento de casos de abuso policial en el último año. Cuando se encarcelan opositores. Hay miedo. Eso es lo que hay en Uruguay, miedo. Cuando no se respetan los derechos humanos. Los crímenes se cometen y muchas veces, como es el caso de Haití, como es el caso de Brasil, como es el caso de Uruguay, quedan impunes muchos crímenes. Quedan impunes muchos crímenes. ¡Qué calidad! ¡Ay, qué duro está la calle! Es duro y firme en su postura frente a temas sindicales. Se desvive por la blanca escarapela de su banca. Preocupado por la bolsa. Por la bolsa de valores para ver si se desploma. Meta muecas y mordiscos. Está estresado por el déficit del fisco. Y ellos nos hablan de eficiencia. Podrán tener más tecnología, más recursos, más dinero, pero no por ello tendrán la razón esos que con tanta hazaña adversan a la revolución cubana. Esos personajes siniestros que han hecho carrera y fortuna promoviendo el malestar y la guerra económica contra nuestro país. Esos presidentes que citan canciones de reggaetón mayamero en cumbres diplomáticas de primer nivel. Esos entusiastas de Twitter y Facebook que viven convocando manifestaciones, parones, sentadas, pero que cada vez logran reunir a menos personas. Podrán hacer mucho ruido, pero a la larga siempre triunfará la verdad de Cuba. Porque una cosa es el mundo virtual y otra muy distinta es la calle, la real, la que sí es de los revolucionarios. En esa realidad debemos invertir todo nuestro tiempo y energía, en la lucha contra la COVID, en el trabajo comunitario, en todo aquello que tribute al bienestar verdadero del pueblo. Ese bienestar que no le preocupa ni a Claver Carón, ni a la calle Pou, ni a Mr. Biden. Síganos en nuestras redes sociales. Si dejó de ver algún programa o quiere verlo de nuevo, puede acceder a ellos en YouTube, Facebook, Telegram y en Picta, para que gasten los datos nacionales. Y recuerden que regresamos el jueves justo después de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.